Bienvenido a la familia, es la hora de empezar. Con las manos levantadas, ven a Cristo a adorar. Reunidos entre hermanos, unidos por amor. No es casualidad, está en los planes del Señor. Nuestro amigo, bienvenido. Por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí. Como hermanos, nos saludamos en la familia de Dios, en la familia de Dios. Bienvenido. Desde su iglesia cristiana, la familia de Dios, este es su programa, Jesucristo es la solución. Ahora con ustedes, el pastor Gerardo Custodio. Romanos 1, 16 y 17. ¿Ok? Cuando lo hayan encontrado, denme un amén, por favor. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios bendiga su palabra. Al sermón de hoy le hemos titulado: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cuando hablamos de justos estamos hablando de creyentes. Podríamos decir también: el creyente por la fe vivirá. Cuentan que una vez había una persona que tenía un predicador, un pastor, tenía un programa de radio y estaba predicando la palabra de Dios todos los días, constantemente. Y una anciana muy pobre escuchó el programa y dijo: bueno, yo tengo necesidad, no tengo nada que comer, voy a hablar a esta radio. Y llamó a la radio, contó su problema, y resulta que en ese momento también había un brujo que estaba escuchando la radio, porque quería ver de qué manera podía contrarrestar a lo que decía este predicador, cómo contradecir a este predicador. Y resulta que viene y escuchó la petición de la señora, que había dicho: tengo hambre, no tengo nada en mi refrigeradora, soy una anciana y soy muy pobre y necesito que me ayuden. Entonces le habló a sus secretarios, el brujo, e investigaron dónde esta mujer vivía. Y el brujo le dice a sus secretarios: vayan a la casa donde esta mujer y llévenle este montón de comida. Y llenó una troca, llenó un pickup, llenó un camión de pura comida. Y resulta que se van a la casa de la mujer, llegan donde la señora, tocan la puerta, y cuando ella abre la puerta le dice: aquí le traemos toda la comida que usted necesita para un año, le dice. Y la señora, bien linda, alegre, contenta, empezó a meter todo a la refrigeradora y a la alacena, y lo puso todo en su pantry, y empezó a llenar toda su cocina de la comida que le habían llevado, pero no decía nada. Y entonces viene, y los hombres, cuando vieron que ya la señora estaba dejando vacío el camión, entonces uno de ellos le dijo: ¿y no va a preguntar, señora, quién le envió esto? Bueno, dijo ella, yo se lo pedí a Dios y Dios me lo envió. No, le dijo él, no es Dios, le dijo, es el diablo, le dijo, quien se lo ha enviado, le dijo. Porque esa era una de las órdenes que le había dado el brujo a sus secretarios. Cuando les pregunte quién se lo envió, ustedes tienen que decir que fue el diablo. Entonces viene el hombre así, con toda autoridad, le dice: no fue Dios, fue el diablo. Pero esa mujer, en su sublime fe, ya que vamos a hablar de fe, le dijo: no, mijito, le dijo, estás bien equivocado, le dijo, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, le dijo. Y nosotros, gracias a Dios, no somos como el diablo. Así que nosotros tenemos que tener un corazón que obedezca, un corazón lleno de fe. Mas el justo por la fe vivirá. Algo interesante en el texto que leímos hoy es que
y ya que estamos en los tiempos del mundial, sabemos que cada persona se identifica con diferentes banderas. Lógicamente, si usted es mexicano, se identifica con la bandera mexicana. Y los que somos centroamericanos nos identificamos con la bandera, depende de nuestro país de procedencia. Y así cada uno. Pero algo interesante es que nosotros como cristianos también tenemos nuestra propia bandera, nuestro propio estandarte, y es la fe. La fe en Jesucristo, una fe no vacía, una fe llena. Dice amén, hermano. Y algo importante es que la fuente que fortalece nuestra fe es Dios. En cualquier persona es el mismo Dios y su palabra quien fortalece esa fe. Por eso es importante ver también que es esta fe la que nosotros tenemos que estar tratando de abonar cada día. ¿Por qué razón? Porque la fe de los creyentes se divulga por todo el mundo, dice la palabra. Usted no se da cuenta cuántas personas están pendientes de usted. Y por eso es que usted y yo tenemos que entender y estar conscientes que somos responsables de la manera en que vivimos y qué fe practicamos. Mire el versículo 8, estamos allí en Romanos 1:8. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios, le dijo Pablo a su discípulo, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nuestra fe es conocida, para bien o para mal. Lastimosamente, cuando yo hago algo malo, no falta la persona que me está observando y dice, miren, y dice que es cristiano. Y miren cómo actúa. Y miren los negocios, cómo los lleva a cabo. Y miren cómo se relaciona con los demás. Entonces, el apóstol, a través de su carta, le hace saber a toda la iglesia que nuestra fe está siendo observada, está siendo medida, está siendo equilibrada, está siendo aquilatada por Dios y por los que nos rodean. También la fe de los creyentes se divulga por todo el mundo, porque por la fe oramos a Dios los unos por los otros. Hoy lo estoy predicando, pero nosotros acabamos de vivir en vida propia, prácticamente, de manera práctica, lo que es la fe, cuando vinimos e intercedimos los unos por los otros. Mira el versículo 9 lo que dice. Por la fe oramos a Dios los unos por los otros. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La oración intercesora no solamente ayuda y bendice por el que yo oro, sino que también la intercesora me ayuda a mí delante de Dios, que se da cuenta el corazón que tengo para con los demás. Muchas veces nosotros llenamos nuestras oraciones con demasiado pedir para nosotros mismos. Señor, yo te pido, Señor, yo te ruego, Señor, dame por favor, Señor, haz en mí esto, Señor, en mí aquello, Señor, en mí lo otro. Y si nosotros somos un poco sobrios para observar cómo Dios nos trata, nos vamos a dar cuenta que estamos bien, que estamos bendecidos, que hay muchas personas alrededor de nosotros que necesitan esa oración que usted está haciendo. Yo no le estoy diciendo que deje de orar por usted, pero yo lo que le estoy pidiendo es que tratemos de interceder más los unos por los otros. Amén, hermano. ¿Por qué razón? Porque Dios se da cuenta de mis necesidades, y al ver el que yo estoy orando más por los demás que por mí mismo, quizás el corazón de Dios, que es muy misericordioso, se va a mover para bendecirme y para cuidar de cada uno de nosotros. ¿O no es cierto que muchas veces durante el día no hemos tomado ni un minuto para orar? Pero eso no quiere decir que Dios descuidó nuestro alimento, o que Dios descuidó nuestra familia, o que Dios descuidó nuestra seguridad, o que Dios descuidó nuestro bienestar. Aunque han pasado días y días en que yo no he doblado mis rodillas delante de ese Dios tan bueno, Él siempre ha cuidado de cada una de mis necesidades y de cada uno de mis seres amados. Y yo veo muy cuidada la iglesia de Cristo. Dice amén, hermano. Cristo tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces nosotros que somos sobrios, nosotros que estamos enterados, nosotros que somos sabios, diga conmigo: yo soy sabio.
Sabemos a quién vamos a buscar todos los días a través de esa oración y la necesidad que tenemos de interceder los unos por los otros. Luego también, mire lo que dice el versículo 10. Yo quiero que vea el versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Por la fe rogamos a Dios por estar juntos. En breves segundos seguiremos con este hermoso mensaje, pero queremos recordarle que lo esperamos en su iglesia cristiana La Familia de Dios, los domingos a las 9 y 11 de la mañana, entre semana, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Estamos ubicados en el 1305 North Euclid Avenue, Ontario, California. Contáctenos al 909-460-7695, en el internet lafamiliadedios.com. Ahora continuemos con su programa Jesucristo es la solución. Por la fe rogamos a Dios por estar juntos. El apóstol Pablo, si algo deseaba siempre, era estar con los hermanos. Yo no sé si esto le pasa a todos los predicadores, pero siempre que yo estoy armando el sermón, tengo esta imagen que ahora veo. Y hay personas que, como se sientan en el mismo lugar, los estoy identificando siempre en mi pensamiento. Y hay personas a las cuales yo no les conozco su nombre o se me ha olvidado. Son tantos, gracias a Dios. Pero yo trato de recordarlos también en mis oraciones. Y hay veces, hermanos, que yo no sé por qué empiezan a brotar las lágrimas y empiezan a brotar los sollozos. Y yo le digo, bueno, Señor, tú sabes que yo soy un poco escéptico en ciertas cosas, aunque trato de ser espiritual. Pero quizás algún hermano mío está sufriendo en esta hora y quizás a eso se debe que yo esté llorando en esta oración. Yo te pido que, aunque yo no sé ni siquiera quién es, yo te ruego que tú, Señor, le concedas a esa persona paz, le concedas tranquilidad, le concedas tu bendición, le concedas de tu cuidado, le concedas. ¿Por qué razón usted puede llegar a semejante nivel de tomar tiempo? Tal vez el tiempo que para otros es importante dedicarlo a la televisión, o dedicarlo a estar hablando por teléfono, o dedicarlo a otras cosas, usted lo toma para dedicarlo a la oración, porque nosotros tenemos una fe. Y esa fe, mientras más nosotros oramos, mientras más nosotros rogamos, mientras nosotros más pedimos, mientras nosotros más deseamos orarle al Señor y estar con los hermanos, el Señor la va a ir bendiciendo cada vez más. Hay algo interesante con la fe. La fe es como un músculo, ¿sabía usted? La fe es como un músculo que mientras más usted lo ejercita, más experiencia agarra. Mientras más usted lo ejercita, usted va a ver cosas más cercanas de Dios en su vida y con sus oraciones. Esa fe es algo que de repente se puede enfriar. Pero también esa misma fe, si usted la ejercita, si usted la trabaja, si usted se pone y pide al Espíritu Santo que le asista en su manera de orar, usted va a sentir cómo su corazón de repente va a empezar a fluir como una fuente inagotable de poder, que es el Espíritu Santo, para que usted pueda interceder por los demás, para que usted pueda desear a los demás, para que usted pueda desear. Cuando nosotros estamos tan calientes en las cosas del Señor, cuando nosotros estamos tan impregnados de las cosas de Dios, se nos hacen largas las semanas esperando a que llegue el día de reunión, ¿sí o no? Y deseamos el momento en que el hermano Luis va a empezar a dirigir las alabanzas, y deseamos la predicación, y deseamos el momento de la oración, y estamos pendientes de los hermanos que se sientan en la misma banca, y de los hermanos que por qué no vienen o por qué dejaron de venir. Estamos siempre pendientes de las cosas que a Dios le interesan. Fíjese que algo que a Dios le gusta es que nosotros estemos interesados en las cosas que a Dios le interesan. Cuando hay amor por los demás, hay necesidad también de estar con los demás. Dice amén, hermano. Por eso es que Pablo deseaba estar con los hermanos. Ahora fíjese el versículo 11. El versículo 11 también nos demuestra que por la fe comunicamos el don de la salvación. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mire lo que dice ahí el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis, ¿qué? Confirmados, que no seáis fluctuantes, que el problema que te va a venir mañana, hermano, lejos de debilitarte, te fortalezca más. Que el problema que te va a venir por el trabajo, lejos de alejarte de Dios, te acerque más a Dios. Que ese problema de salud que nos está atormentando tanto,
lejos de enfriarnos con relación a las cosas de Dios, nos calienten más para estar con Dios. Dice amén, hermano. Entonces, eso es lo interesante del carácter del apóstol Pablo. Todo lo que él escribió tiene gran importancia, debe de tener gran importancia para su iglesia. Tenemos entonces que por la fe interceder los unos por los otros, por la fe rogar los unos por los otros, por la fe tratar de estar juntos con los demás y por la fe comunicarnos ese don de salvación. Muchas veces hermanos que son espirituales, hermanos que son llenos del Espíritu Santo, hermanos que son fogosos, hermanos que siempre andan gozosos, de repente por un problema se opacan, se decaen, se enfrían. No es el tiempo de criticarlos, iglesia. Es el tiempo de acercarse y decirle: hermano, yo siento que tengo que hacer una oración por usted. Yo lo he visto a usted un poco ausente en nuestros momentos de oración. Antes usted venía con nosotros a evangelizar. Ahora yo quiero orar por usted, porque yo lo necesito en el evangelismo, yo lo necesito en la oración, yo lo necesito en mi ministerio, yo lo necesito al lado mío, hermano. Usted y yo somos un cuerpo, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, usted y yo hacemos un equipo. Hermano, si no está el mejor goleador, ¿quién es usted? No vamos a meter goles, hombre. ¿Ah? Y hay que tratar de reanimar y animar el carácter del hermano, no desanimarlo. Sí, algún pecado cometió. Sí, le está yendo mal porque a saber a quién le debe. Sí, es que le está yendo mal porque... No, si usted supiera quién es, hermano. El Señor sabe quiénes somos. El Señor nos conoce perfectamente. Y aún así vino a morir por nosotros. Así que, hermano, lo que la iglesia necesita es unirse más y ayudarse y apoyarse más. La fe de los creyentes no es común. Se lo voy a decir de otro modo: la fe de los creyentes es especial. No porque nosotros seamos especiales. Y por favor, traten de no confundir esto que quiero decir yo hoy. Muchas veces se nos critica a nosotros los cristianos de que nos creemos más que los demás y que andamos condenando a todo el mundo. No, de ninguna manera. Nosotros como hijos de Dios y creyentes a la palabra de Cristo, sabemos que nuestra fe es especial, es muy especial, es muy diferente, es una fe viva, pero no por mí, sino por aquel que vive para siempre. Quien hace especial nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá que si alguien está viendo este programa entienda que nuestro deseo no es hacer sentir menos a nadie, sino que al contrario, queremos que todos sean parte del equipo ganador. Amén. Y para eso, hermanos, es necesario estar contribuyendo, abonando y fertilizando, diría yo, en términos agrícolas, nuestra fe. Porque la fe del creyente da fruto. Yo quiero que usted vea el versículo 12 y el versículo 13. ¿Por qué razón nuestra fe es especial? No es común. El versículo 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados, apoyados, protegidos, sustentados, cuidados por la fe, dice allí, que nos es común a vosotros y a mí, pero no es común al mundo. Muchas personas allá afuera están poniendo su fe, yo no sé en qué cosas, en el dinero, en ellos mismos, en otra persona, en el negocio, yo no sé, o en la droga, en el alcohol, en una relación. Hermano, cuando yo pongo mi fe, cuando yo pongo mi estabilidad espiritual en las manos, cuales sean, y no son las de Dios, yo corro el riesgo de ser defraudado, de ser frustrado, de ser decepcionado, de salir y sentirme el hombre más miserable de la tierra. Si yo pongo mi fe en el dinero, yo tengo que entender que ese dinero tarde o temprano me va a fallar. Si yo pongo mi fe en este mundo tarde o temprano nos va a fallar. Si yo pongo mi fe en otras personas, tarde o temprano, esa persona, por linda que sea, por preciosa que sea, por buena que sea, pero somos seres humanos y cada quien tiene su diferente forma de pensar. Cada quien tiene su manera diferente de tomar decisiones.
Y entonces de repente yo voy a salir decepcionado. No, hermanos, nosotros nunca tenemos que poner nuestra fe ni nuestra esperanza, ni siquiera, ni tan siquiera en nosotros mismos. Porque aún nosotros mismos nos decepcionamos. ¿O no es cierto que de repente cuando pasa el tiempo hemos dicho cosas como estas? Me arrepiento de haber comprado tal cosa. ¿Por qué? Porque me decepcioné a mí mismo, ya que yo mismo decidí comprar eso o aquello. Me arrepiento de haber ido a este tal lugar. Me arrepiento. ¿Qué estoy diciendo? Me he decepcionado a mí mismo. Por eso es que la palabra es justa cuando nos exhorta a que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Jesús. Él nunca falla, Él nunca decepciona, Él siempre está ahí. Él siempre otorga, Él siempre bendice, Él siempre protege, Él siempre sustenta, Él está con nosotros. Yo no sé cómo hacer las cosas, mas Él siempre sabe hacerlo todo. Entonces, si se lo va a dar al Señor, déselo bien, hermano. La gloria sea para Dios. Entonces, porque la fe del creyente, tenemos que entender que la fe del creyente, la fe que es especial, diga conmigo así: mi fe es especial. Es especial, hermano, porque la fe de otros, cuando yo pongo mi fe en cualquier cosa del mundo, en cualquier cosa terrenal, en un ser humano o en mí mismo, es una fe muerta. Mas cuando yo la pongo en Cristo, es una fe viva. Esa fe es especial, porque es una fe que va a dar frutos. La otra fe no da frutos, y si los da, prontamente se acaban. En cambio, la fe en Cristo da frutos. Mire el versículo 13, hermano. Mire el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún ¿qué? Fruto, como entre los demás gentiles. La fe del creyente siempre da fruto. Por eso es que el apóstol Pablo decía: si yo llego donde los hermanos, yo voy a ver los frutos de los hermanos. Y yo he visto mucho fruto en medio de los hermanos. Yo he visto gente que ha venido a la iglesia y ha venido del mundo inconverso, del mundo no creyente, luego se convierten a Cristo, y cómo cambia su vocabulario, cómo cambia su actitud. Pero cuando Cristo ha entrado al corazón de esas personas, yo quedo admirado, hermanos, maravillado de cómo con el tiempo: pastor, que Dios le bendiga. Yo, ¿y este qué comió? Digo yo. ¿Ah? ¿Sí? Mire, hermano, cuando nosotros venimos a tener un encuentro con Jesucristo, todo nuestro interior es transformado. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro ser, todo es transformado. ¿Por qué? Porque estamos dando frutos, no de acuerdo a este mundo, estamos dando frutos de acuerdo al Espíritu Santo. La fe de los creyentes no es común. ¿Por qué? Porque la fe del creyente es para todos. Mire, yo era un gran crítico de los evangélicos, ¿sabía usted? Yo me burlaba de los evangélicos, me burlaba de todos ustedes. Y ahora les predico y vivo de ustedes. Imagínese usted cómo son las cosas. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. A la iglesia que perseguía, le terminó sirviendo. A los que él criticaba, terminaron siendo sus hermanos. Bueno, porque todos necesitamos esta fe, la fe de ser creyentes. Versículo 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis, ¿a dónde? Ya no en Jerusalén, ahora en Roma, los que acababan de crucificar a Jesucristo. Hoy Pablo iba a predicarles a ese Jesucristo, para que también ellos fueran salvos. Entonces, la fe de los creyentes es para vida y vida eterna. Dígame, hermano. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Vivirá un ratito? ¿Vivirá solo en la tierra?
No, vamos a ver a qué estilo de vida, a qué tipo de vida, a qué nivel de vida se está refiriendo este versículo. La fe de los creyentes es para vida, porque la fe del creyente no avergüenza, porque la fe del creyente es poder de Dios, y porque la fe del creyente es para salvación y vida eterna. Mira el versículo 16, porque no me avergüenzo. Diga conmigo, no me avergüenzo. Vamos, iglesia, no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también a los salvadoreños, los chapines, los ticos, los mexicanos, los suramericanos, para todos los gentiles. Entonces, la fe del creyente es para toda la vida. No es para un ratito, es para siempre. No es para un momento, es por la eternidad. Porque no la obtenemos nosotros por lo que somos, la obtenemos por el que la da. Él es eterno, Él vive para siempre. Dice amén, hermano. Así que la fe del creyente es para toda la vida que tenemos hoy y para la vida venidera. ¿Cuántos van a vivir en la vida eterna? ¿Cuántos tienen fe de que van a vivir en la vida eterna? Bueno, hermano, entonces la vida que tenemos hoy es para vida venidera también. Esto solo puede ser a través del poder de Jesús, y solo la poseen aquellos que ponen su fe a trabajar en Jesucristo. El sermón de hoy se tituló El justo por la fe vivirá. Esa fe puesta en Jesús. Vamos a orar. Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, haga esta oración dirigida al Señor de esta manera. Diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Creo, Jesús, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mi pecado. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te acepto, Jesús, y te pido que salves mi alma hoy. En Cristo he orado. Amén y amén. Este fue su programa Jesucristo es la solución. Lo esperamos en su iglesia cristiana, La Familia de Dios, los domingos a las 9:11 de la mañana. Entre semana, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Estamos ubicados en el 1305 North Euclid Avenue, Ontario, California. Contáctenos al 909-460-7695, en el internet lafamiliadedios.com. Y recuerde, a cualquier situación, Jesucristo es la solución.